Señores, yo les voy a poner en pantalla, lo voy a invitar a Uriel Castillo. Él es economista, es PhD en economía y empresa. Él nació en el norte de Esmeraldas, pero fue criado en los barrios populares de Guayaquil. Es coordinador nacional del Movimiento Afrodescendiente Nacional Ecuatoriano MANE y convocante de la Mesa de Solidaridad por los 4 de Guayaquil, junto con otros compañeros que tuvieron un evento también recientemente en el Cristo del Consuelo, perdón, en las Malvinas. Bien, voy a poner a Uriel en pantalla para saludar a los tiempos, hermano. ¿Cómo estás, hermano Fernando? ¿Cómo te va? Veo que tu programa crece día con día, extraordinario. Siempre listo para conversar contigo, pero siempre doloroso que sea en condiciones de estas, ¿no? Muy triste que 4 niños. Bueno, ya conversaremos. Sí. Yo muy agradecido por tu apertura, Uriel. Y si escuchaste alguna parte de la introducción, decíamos, en este espacio hemos tratado de ir trabajando este tema, porque es un tema que tal vez subyace tras los velos, ¿no? Pero que revela cuestiones tremendamente preocupantes a día de hoy, año 2025 ya. Seguimos hablando de esto, Uriel. La política de seguridad del Estado no es la misma para determinadas personas en la sociedad que para otras. Sí, escuché. Y claro que hay temas muy preocupantes y esto que acabas de decir es la cereza del pastel. No solamente que no es la misma, se nota que no es la misma, sino que no la conocemos. No ha salido ninguna autoridad de ningún tipo, ni en casos de emergencia como esta, de crisis como esta, ni el ministro Lofredo, creo que es, Giancarlo, y el jefe del comando conjunto han dicho todo, pero no han revelado cuál es la política de seguridad. Tampoco el presidente, tampoco la ministra del Interior. Es decir, aquí pasa algo extraño y ya lo veremos, que nos tiene seriamente preocupados los que somos sensibles ante los fenómenos sociales. Estamos en pie de lucha por eso, porque entendemos que la sociedad es lo que debe primar, el fenómeno social es el que debemos primar, y allí ha habido una gran expresión y estamos muy contentos por lo que está ocurriendo, en otro sentido, la gran solidaridad nacional. Y ayer se vio en el evento antes de ayer se vio en el evento que tuvimos. Entonces sí, yo quiero juntar a lo que acabas de decir de la política, también los protocolos. O sea, los protocolos de seguridad, los protocolos de operación, digamos, el concepto de operación que tienen las Fuerzas Armadas cuando entran a la sociedad. ¿Cuáles son? Tampoco conocemos. ¿Cuál es la doctrina que acompaña a ese protocolo? O sea, ¿qué concepto tienen con respecto al ciudadano? ¿Qué es delito para ellos? ¿Qué es un delito para ellos? ¿Sí? ¿Quiénes son los que luchan contra la delincuencia? O sea, una serie de elementos, Fernando, que nos tiene seriamente preocupados a los que más o menos leemos un poco la historia del Ecuador. Sabemos que los 80 y 90 fueron los años de las desapariciones, que esto no es nuevo. Conocemos lo que sucede cuando las Fuerzas Armadas entran a las calles, eso lo conocemos. Esto no es nuevo, ni en el Ecuador ni en el mundo. Por eso esto tiene escandalizado al planeta completo. Y por último, también en esa línea, es advertir que tiene que haber una rendición de cuentas. Estos compañeros están acostumbrados a no rendir cuentas. ¿Sí? Tiene que haber las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa, el presidente de la República, la ministra del Interior, todos deben rendir cuentas cómo va a finalizar un año la lucha contra el crimen. Lo cogieron a Fito, cogieron al ayudante de Fito, cogieron al otro, desarticularon cuántas bandas, ¿qué hicieron? ¿Sí? ¿Qué lugares son seguros en Guayaquil, en el Ecuador? ¿Qué es lo que han hecho? ¿O solo han matado niños? ¿Han desaparecido jóvenes? ¿Qué es lo que han hecho? Ay, más, hermano. No, te decía qué crudo es hablar así, y qué crudo es saber que cuando uno habla así está teniendo la razón. Me mencionabas 2 temas primordiales. El primero es la rendición de cuentas.
a partir de lo que el ministro presenta como cumplimiento de sentencia, ¿tú cómo percibes que el gobierno está con esa obligación, con esa responsabilidad de rendirle cuentas a los ciudadanos? Porque por otro lado me decías también, óyeme, no necesitamos conocer las minucias y las especificidades de los proyectos de seguridad, pero al menos dime dentro de qué marco va a operar para que yo como ciudadanía pueda tener entendido en qué cancha juego con mi autoridad. Sí, claro, mira, yo lo escuchaba al jefe del comando conjunto y casi me caigo de la silla cuando él está explicando qué sucedió con los niños en cadena nacional. Él dice que estaban en una operación llevando una mercadería que era de contrabando, custodiando a una empresa privada y que de regreso, etc. Cuentan todo el relato que ya la comunidad ecuatoriana conoce. Lo que llama la atención en ese relato es que él dice que ellos toman a los chicos, ellos primero paran, no es que ellos ven que están robando, ellos no dicen que ellos dicen que escucharon. Ellos dicen que escucharon que la gente gritaba que robo, robo, robaban, eso es lo que ellos dicen, pero ellos no han visto robando. Eso dice las declaraciones de ellos. Cierto. Entonces, ellos dicen que toman a los chicos, los embarcan a la camioneta, lo trasladan a casi 40 kilómetros de donde los tomaron y luego dicen que lo dejan allá. Eso debe llamarnos la atención profundamente, porque eso quiere decir lo que está diciendo dicen, los dejé donde los niños me pidieron que los deje. O sea, ya es un... Claro, eso es decir, lo dejaste en manos de la delincuencia, vamos así. Es decir, lo que está diciendo en su defensa el jefe del comando conjunto, está diciendo que ellos pueden tomar a quien quieran, en cualquier momento, llevárselo y dejarlo donde le da la gana. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces nos traslada ya una preocupación general, no solamente para ellos, sino para todos. O sea, mañana me ven caminando a mí por la calle, dice, ven acá, me cogen, me suben y me dejan donde les da la gana. O me hacen lo que les da la gana. Y luego me sacarán miles de trolls, como están sacando ahora, diciendo que él es un delincuente, que asesino, que no sé qué. Y luego, pues, la gente dirá, bueno, por algo lo habrán cogido. Esa es la circunstancia en la que estamos. Es una indefensión absoluta, dicho por el mismo jefe comandante de las Fuerzas Armadas. Entonces, ellos no están comprendiendo un concepto, Fernando, y yo creo que vale decirlo de entrada. Porque yo creo que aquí, y esto más para la sociedad civil, para nuestra sociedad, quien lucha por la inseguridad y contra el crimen organizado no es el Estado, no son las Fuerzas Armadas, que lucha la sociedad, que lucha son las familias, que lucha son las madres por sus hijos, los padres cuando tienen que salir todos los días, a pesar de que sabe que puede no regresar, porque o lo coge la milicia o lo coge la delincuencia organizada, él tiene que salir a buscar el pan para sus hijos. Estos somos los que luchamos todos los días. Las Fuerzas Armadas, y esto ojalá que este concepto le quede grabado en el cerebro con tinta indeleble. Las Fuerzas Armadas son un brazo armado, como lo dice su nombre, de la sociedad. No es del presidente de turno. ¿En qué? En la lucha que debe emprender esta sociedad, que cree esta sociedad. A tal punto es así que hoy no existe un proyecto importante de esta sociedad que no implique la participación de las Fuerzas Armadas. O sea, las Fuerzas Armadas son fundamentales, pero una Fuerza Armada que no dispare a su pueblo, que no crea que su pueblo es el rival. Entonces, este concepto ellos deben tenerlo en la cabeza y desde ahí organizar su doctrina. Porque al parecer, y aquí quiero empatar con lo que decías, al parecer, esta doctrina perfila a los pobres o a la gente que habita en los sectores empobrecidos y a etnias en particular, a negros, descendientes africanos o afro, como les queramos llamar, o también a indígenas, huacholos, peninsulares, montuyos, que vivan en estos sectores. Al parecer la cosa es así. Ahí voy justamente, sí, querido Uriel, porque tú me decías, ¿sabes qué? Aquí es escandaloso que se puedan llevar a cualquiera, pero es que el problema no es que se puedan llevar a cualquiera, sino que se están llevando a niños
afro, empobrecidos, indígenas. Es decir, hay un perfilamiento que los lleva a pensar que determinada porción de la sociedad es más propensa a cometer delitos, y luego este concepto es capturado, como tú bien decías, en las redes sociales. Entonces, y expuesto de las formas más miserables y más bajas, además, Sí. contra las familias sufrientes de 4 niños desaparecidos. Entonces, al final, ¿desde dónde hay que empezar a reconstruir? Porque ya esas son cuestiones que están en la mente de las personas que salen a hacer el operativo. Más allá de cómo llegan a eso, hay una reconstrucción necesaria de conceptos, Sí, que tiene que empezar desde los elementos más básicos de la fuerza sí, pública, sí, querido. sí, 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 definitivamente, Fernando. Mira, hay un hecho que lo revela totalmente. Mira, el presidente se tarda casi 15 días en salir a los medios, y cuando sale lo declara héroes nacionales, es decir, él ya sabía el desenlace de los chicos. Se tarda 15 días. Si este hecho hubiera sucedido en cualquier otra parte de la ciudad de Guayaquil, no voy a ni siquiera hablar de San Borondón o La Puntilla, que definitivamente, si hubiera sido allá en la misma noche, aparecían los niños. ¿Qué debió haber ocurrido normalmente? ¿Qué debió haber ocurrido? El gobernador, que es una pieza clave, el gobernador es una pieza clave, no se ha hablado de él, pero él es una pieza clave, a él hay que investigarlo, porque él debió haber estado enterado en la misma noche que habían 4 niños desaparecidos, retenidos por las Fuerzas Armadas. Él debió llamar al jefe de comando local, la autoridad local, y preguntarle: oye, ustedes estuvieron haciendo un operativo en tal parte, tomaron 4 niños, ¿qué pasó con los niños? ¿Dónde los dejaron? ¿Dónde están? ¿Qué pasó? Me están preguntando. Él debía haberlo hecho, y él, al más tardar, al día siguiente, al más tardar, antes del mediodía, él debía estar dando una rueda de prensa con todos los implicados. Gente del MIES, gente de la policía, de las Fuerzas Armadas. Esto es lo que ocurrió con los niños, y probablemente los niños estuvieran vivos, Fernando. Entonces, ¿por qué no operan? ¿Y por qué mira, el presidente no dice nada, el ministro no dice nada, el gobernador no dice nada, y por último, hasta las grabaciones la desaparecen, porque eso tiene video, y ahí yo le digo al alcalde de Guayaquil, él tiene los videos, porque esos videos son de la Corporación De de la Seguridad corporación. Ciudadana. Saque los videos, alcalde, diga de qué lado está, diga de qué lado está, saque los videos y hágalos públicos. ¿Por qué no sacan los videos? Porque en los videos se va a ver claramente que no hay ningún delito. Los Por videos eso, previos a la detención, dices tú, el previo a la seguimiento de... detención, Ya, ok. claro. Claro, Entonces, claro, claro, claro. claro, entonces aquí tú ves configurado una estructura de operación que implica lo que estamos diciendo. Si le sumamos a la operación en redes la cantidad de troles que alguien lo maneja para peyorizar, para promover odio hacia lo pobre, ¿sí? Odio hacia los sectores empobrecidos, hacia los étnicos, hacia los afro. Tú ves que dice que como eran negros y como vivían allá, eso eran ladrones y que eran de la banda y que los padres eran así, así. Y eso han sido miles, decenas de miles de troles. ¿Quién maneja eso? Entonces, Eso si te iba yo a preguntar, busco, ¿ustedes saben si hay plata detrás y de dónde viene? no sabemos de dónde viene, intuimos de dónde viene, por eso le pedimos a la fiscalía que investigue. De hecho, que investigue. Esta es la tercera vez que lo pido, que la fiscalía investigue esas cuentas troll, quién las está manejando. Ahí veremos el rastro del dinero y veremos quiénes son los que están detrás de todo esto. Entonces, cuando vemos este conjunto de elementos, sembrar odio en la población, ver cómo operaron alrededor de estos 4 chicos y vemos la política de Estados, vemos que no transparentan nada, no hay rendición de cuentas, no existe nada. Entonces vemos que se configura un perfilamiento, ¿sí? Un racismo, una criminalización de la pobreza. O sea, existe en todo el aparato como ellos han operado en este caso como ejemplo de lo que ocurre en el Ecuador. Ahora, yo empezaba diciéndote, mira, en 2025 seguimos hablando de racismo sistémico, un racismo que Imagínate. sí, sí, es escandaloso, pero el asunto es, primero, cómo llegamos hasta acá, y segundo, dónde empezamos a corregirlo, querido Uriel. Sí, bueno, yo creo que el tema pasa por estas luchas que no son nacionales.
Mira, hay una corriente ultraderechista. Mira, yo recuerdo en los 80 y hasta los 90, para nosotros la derecha, más derecha, era social cristiana. Sí. Para nosotros eso era la derecha. Hoy los social cristianos han quedado como derecha moderada, ¿no? Hoy quedan como derecha moderada. Febres Cordero y el abogado Nebot quedan como derecha moderada, centrada. Por lo menos viven en el Ecuador, no defienden a Guayaquil. Tú lo oyes a Nebot como se raja la vestidura por Guayaquil, por no sé cuánto, y tenían un modelo de ciudad. Tanto Febres Cordero como Nebot tenían un modelo de ciudad que llegó desde la regeneración urbana, que claro, otra cosa que la compartamos, hasta el pueblo, la Guayabera y todo lo demás. O sea, tú ves un simbolismo ahí. O sea, había gente que se dedicaba a pensar algo. Esto que estamos viviendo ahora, hermano, es una cosa terrible. Es lo que llamamos la ultraderecha, el nazismo puro, en una versión ecuatoriana. Esto no es ecuatoriano enteramente. Esta es una corriente que viene traída ya desde los extremos ultraderecha que está ocurriendo en Argentina, que ocurre en Estados Unidos, que ocurre en Europa. Están ocurriendo. Y esa línea es la que está llegando aquí al Ecuador. Entonces, por tanto, primero, hay que recuperar el Estado en plenitud de condiciones. Hay que recuperarlo. El Estado es fundamental. Nosotros no podemos permitir que el Estado dispare a su propio pueblo. Eso es la tragedia más grande que podemos tener en las sociedades modernas. No podemos permitir que el Estado empobrezca a su pueblo. No puede ser. El Estado debe ser un apoyo, por eso existe, al pueblo, a la sociedad. Eso debe ocurrir. Entonces, el primer elemento es ese, recuperar. Y las Fuerzas Armadas, digamos, como elemento represor, debe ser definitivamente depurada y autodepurada en la medida de lo posible. Deben comprender que no pueden haber, no estamos en contra de las Fuerzas Armadas, al contrario, ya lo he dicho, requerimos de las Fuerzas Armadas. Unas Fuerzas Armadas que tengan a favor del pueblo, que no sean Fuerzas Armadas que encubran el delito o que promuevan el delito de ciertos sectores. Eso no puede suceder. Y tercero, el tercer elemento que es fundamental aquí es la organización social, es fundamental. Debemos organizar en los barrios, el vecino, las vecindades, las comunidades, las urbanizaciones. Todo el mundo tiene que organizarse en función de que se generen las correlaciones sociales en bienestar de todos. Eso es fundamental. Si los barrios se organizan, si la sociedad se organiza con un Estado fuerte, no va a haber criminalización, no va a haber crimen organizado. Pero bueno, quedarán algunas facciones que son transnacionales, pero esta delincuencia que la vemos ahora, que nos ha llenado de crimen el país, va a ir desapareciendo. La clave es la organización alineado a un Estado fuerte. Esa es la clave, ¿sí? Perdimos el Estado y perdimos la organización y tenemos lo que tenemos. Oye, me hacía ruido algo que dijiste, Uriel, y es que me pregunto, y de verdad me lo pregunto muy sinceramente, porque más allá de lo conceptual, trato de aterrizarlo en la realidad de la sociedad ecuatoriana y me pregunto si esto es realmente un tema de posicionamiento político, de izquierdas o de derecha. He visto a un montón de gente que no tiene una noción sobre su posición política, Sí, tomar postura alrededor de este tema sí. y expresarla en redes sociales, a veces con mucho desatino, pero no necesariamente encuentro en ello una conexión o una respuesta a una posición política. La gente está consciente de que existen matices políticos en estas lecturas y si es así, en nuestra realidad aplican esos matices para leer este tipo de situaciones. Sí, definitivamente hay una línea política muy marcada de parte del gobierno. El gobierno lo hace político cuando no se pronuncia 15 días y Sí. cuando todas las funciones del Estado son políticas. El Estado es político. Y cuando el ministro de Defensa sale defendiendo a la fuerza, a los 16, entre paréntesis, una pregunta que es demoledora de la jueza Tanyalor, que no se respondió. La jueza le preguntó quién dio la orden. Esa pregunta no se respondió. Un silencio estruendoso en la sala. ¿Sí? Eso
deja ver que aquí pasa algo. Mira, entonces la acción del ministro es política, la acción de la otra ministra, de Mónica Palencia, es política, todos actuaron dentro de la política. La lógica con la cual el Estado se ha movido es político. Es político. Otra cosa es un grupo u otro grupo político, un movimiento u otro movimiento político. Pero la esencia del caso es político, porque además la política de seguridad que se plantea se lo hace con cálculo político. O sea, no nace de la sociedad, no nace de las Fuerzas Armadas, ni nace de la policía, nace del Ejecutivo. Él diseña el plan Fénix, que todavía no conocemos qué es, y que le pedimos que nos diga qué dice ese plan Fénix. Tiene que decirlo, porque está hablando de seguridad pública. Si es pública, tiene que decirlo. No es seguridad privada, es pública. Tiene que decirlo. Si no puede decir los elementos tácticos, está bien, pero si no puede decir sus objetivos, sus resultados buscados, su lógica de acción, quiénes van a entrar aquí, quiénes van a... O sea, tiene que decirnos. Y claro, y luego darnos una rendición de cuentas de este tema. Entonces, ahí está configurado lo político, la manera en cómo se ha manejado. Ahora bien, ¿qué ocurre en medio de este vorágine propagandístico que tiene esta lógica campaña? Lo que ocurre es lo que es lógico. Cada uno tomará el discurso por donde el caso y lo implicará en su relato como crea que lo deba relatar. Eso ocurre aquí en el Ecuador, ocurre en Colombia, ocurre en todos los países. En Europa, en Estados Unidos, ocurre en todos los países. No hay posibilidad de que un hecho de esta naturaleza quede fuera de la política. No hay posibilidad. ¿Por qué, mi querido Fernando? Por una razón muy simple. Tú no puedes elegir a un asesino de niños. ¿Cómo lo eliges? ¿Cómo lo eliges? Claro. ¿Bajo qué lectura? ¿Bajo qué ¿Cuál es la criterio? lógica con la cual lo eliges? Claro. O sea, no puedes. Entonces, esto evidentemente que es político en su naturaleza. Y por si acaso le digo también a los señores del Ejecutivo que creen que nos van a asustar con eso de que están atacando a las Fuerzas Armadas, de que están haciendo política. No, a nosotros no nos asusta con eso. Nosotros ya está, hasta Cana ya me está saliendo en esto. No, aquí tenemos un caso concreto, específico, y rindan cuenta sobre este caso. No den la vuelta, enfrenten la situación. Estamos frente a algo que ya se está trabajando, es el crimen de Estado. Se está trabajando el crimen de Estado porque sabemos que las bandas no operan así. No operan. Las bandas aquí matan a quien sea al mediodía, fiscal, juez, dirigente, familiar, a cualquier empresario cogen al mediodía sin necesidad de encapucharse, en donde sea. Aquí no hay esa forma de que llegan 4 motos encapuchados en la medianoche y cogen escudo para que nadie lo vea. Eso no son bandas. Yo también me pregunto eso y te lo pregunto ya por un tema también de curiosidad periodística. ¿Qué se habló durante las audiencias de esto? Porque a mí también me resulta inverosímil que aun cuando hubieran dejado a los niños en el 26 en Taura a buscar a su suerte, ayuda de alguien, estuvieran justamente las bandas buscando niños a esa hora en esa zona. Eso es lo que no tiene. Están las motos que salen de Taura, de la base de Taura. De Taura, sí. Que coincide con las motos de acá, pero no se puede todavía unir que sean las mismas motos. Eso es cierto. Pero sí llama la atención lo que acabas de decir, y además que haya una banda, una mafia, ahí donde está la base de Taura. Claro, pues vecinos de la base de Taura. Vecinos de la base de Taura. Son vecinos de la base de Taura. O sea, ya hay una mafia, la base de Taura debe saber, los militares ahí deben saber qué mafia es. O sea, ¿cómo es posible que ellos no sepan? Es decir, aquí, por donde nosotros buscamos la argumentación, no nos cuadra. Lo mejor es que se llegue al fondo de la verdad, y para eso nosotros estamos pidiendo una comisión de la verdad. No solo por este caso, hay otros, sin mentirte, decenas de casos. Sí, sabes que estuvo con nosotros Ismael Bernal hace poco
conversando sobre Esmeraldas. Y con dolor yo debía decirle, mira, a veces los medios de comunicación nos sobrepasa el titular, ¿no? Y dejamos, vamos día a día, además en un país donde pasan tantas cosas, vamos día a día colocando los temas en nuestros titulares y vamos olvidando los temas anteriores. Pero en Esmeraldas hay muchísimos casos que responden básicamente a las mismas lógicas y con los mismos resultados en ocasiones, ¿no? Un perfilamiento racial, una aprehensión irregular y luego una desaparición forzada, que no se han hecho igual de conocidos que los casos de los 4 niños de Guayaquil, pero que realmente suman, los números que manejábamos en esta charla, suman cerca de 50 o 60 casos en total. Sí. Están registrados, todos los tiene registrado el Comité Permanente de Derechos Humanos. Y vamos a hacer una rueda de prensa con respecto a eso. Creemos de que es un tema delicado lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque no disminuye el crimen organizado. No hay ninguna... O sea, nos mata el crimen organizado y nos mata también el ejército. ¿Qué es? O sea, no puede ser. Esto no puede ser. Además hay un tema que pasa de Solayo, Fernando, que es importante. No eran 4, eran 10 niños. Los otros lograron correr, si no estuviéramos llorando 10. Eso no es un hecho pero corrieron porque los perseguían a ellos también. Claro, es que los chicos venían caminando, y es otra cosa, que lo cogen en la ruta que van a su casa. O sea, si los chicos hubieran ido caminando por otra ruta, por otro lado uno se pregunta, bueno, ¿y qué hacían por allá? No, pero iban caminando en la ruta que siempre cogen para ir a su casa. Entonces, cuando ven que las camionetas llegan, dan la vuelta, y paran, comienzan a bajarse, corren los chicos porque se dan cuenta que es contra ellos, ¿sí? Entonces 6 logran correr, ya no lo alcanzan, disparan, entonces los chicos que están más cerca se paran ahí y asustados, y el más pequeñito, Fernando, él iba más atrás, el chiquito cuando ve que todo eso está ocurriendo, él se regresa y se sube el paso peatonal que está ahí en el Seguro, el Hospital del Seguro, en la avenida 25. Y tú no crees que esos tipos se bajan y de allá lo bajan. Al niño de 11 años, al máximo. A Steven Medina Lajones. Ellos lo bajaron del paso peatonal. Esto no tiene perdón de nadie. Ellos tienen que revelar todo lo que ocurrió esta noche, porque esto tiene tinte de perversidad, una perversidad que no habíamos visto antes en el Ecuador. Esto tiene unos tintes muy serios que tenemos que investigar. Por eso pedimos la Comisión de la Verdad. Que revela vínculos impúdicos entre el Estado y otras organizaciones, Uriel, no podemos asegurar eso hasta este momento. No podemos asegurarlo, ¿sí? Pero nos llama mucho la atención la operación. Si vemos el video corto que pasa, tú ves toda una operación militar. No ves simplemente militares que se bajan a corretear niños, no. Tú ves cómo cierran la calle, cómo la camioneta se parquea en contravía, el otro baja aquí, se pone debajo del puente, 2 corren allá, el otro corre más acá. Es decir, hay una operación militar. Ellos utilizaron tácticas militares. Eso es preocupante, créeme que es muy preocupante. No había visto una cosa así. Yo no había visto una cosa así, y menos en el Ecuador, impensable. Por eso es que esto no lo debemos ocultar. Nosotros tenemos que ir hasta el fin, hasta las últimas consecuencias. Necesitamos una rendición de cuentas. Sí, eso es urgente. Vamos a pasar el comunicado, estamos sacando ahora desde la Mesa de Solidaridad por los 4 Guayaquil, estamos sacando un manifiesto donde está todo esto que te estoy diciendo, la reflexión de lo que te estoy diciendo, y requerimos que se revele los protocolos de seguridad, la doctrina social, porque ya nos preocupa. ¿Esto qué creerán? ¿Que están en la frontera? Pero si mira, el problema nuestro, y vale tocarlo, o aunque en otro momento también podemos profundizar, el problema nuestro es en la frontera, donde están los militares. El problema de las drogas es por las fronteras. Lo saben bien. Pero ahora el territorio natural de los militares. Claro, es el territorio natural de los militares, porque están en el sur de Guayaquil recogiendo niños, claro. Tú vas a San Lorenzo,
que dicen que es la frontera más peligrosa del Ecuador y no sé cuántos países. Y tú puedes ni siquiera presentar solo, tú puedes con una lancha y cruzar a Tumaco, ir y venir cuando quieras. Y ahí hay bases militares de la Marina. ¿Cómo es eso? Pero allá, no, y vienen aquí a la ciudad a llevarse niños. Algo no. Aquí esto, para decirlo suave, algo no cuadra. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Algo no empata y es necesaria esta comisión de la verdad. ¿Y cómo se está, ya para ir terminando, Uriel, cómo se está construyendo la idea de la comisión de la verdad? ¿Ante quién se va a proponer? ¿Cuáles son las organizaciones que se prevé que participen? En ese tema, quien lo tiene en la lógica legal y de derechos humanos, lo tiene el comité permanente. El comité. Trabajando con Bill en ese tema, con Fernando y los compañeros, los abogados que hay allí. Estamos trabajando el tema de la Comisión de la Verdad. Esperamos que esto se ejecute, que el presidente, luego de lo que hubo antes de ayer, que fue una cosa espectacular, o sea, cómo te hinchaba el corazón ver la expresión del pueblo en ese chihualo. Un regalo para el Ecuador, ¿no? Un regalo desde la cultura afro. Hoy más que nunca se entiende por qué la cultura afro debe ser promovida en el Ecuador. ¿Por qué la agenda afro es importante? Eso nos hace mejor sociedad, nos hace mejor Estado. Todo esto de diseño, todas estas cosas son importantes. Hoy se entiende mejor. Bueno, pues estamos en eso. Ojalá el Estado haya entendido el mensaje y estaremos presentando oficialmente con la Coordinación de Derechos Humanos esto de la Comisión de la Verdad. Amén de los otros elementos, la reparación a la familia, aunque eso no es imposible reparar, pero bueno, que el Estado, porque el Estado no se ha hecho presente absolutamente en nada, ¿eh? Nada, ni siquiera los féretros fueron facilitados por el gobierno. Nada, no ha dado absoluta. Y eso yo lo quiero decir aquí públicamente. El gobierno ni el Estado se ha hecho presente en absolutamente nada. Lo que han hecho es amedrentar, asustar, etcétera. Que hablar de que psicólogos y todo, no, pero para las cosas reales, materiales, no se ha hecho presente. No se sabe qué mismo piensa hacer el gobierno con todo esto, con las familias. Están pasando una situación terrible, terrible, terrible. Que pierdas tus hijos de la noche a la mañana. Eso es demoledor para cualquier ser humano. Y en estas condiciones y con un Estado que más bien se vira y cuyos no sé, ¿no? Las personas que lo apoyan criminalizan además no solamente a las víctimas, sino a sus familias. O sea, realmente una realidad atroz. Y dentro de esta realidad, Uriel, más allá del respeto y el aprecio que tú sabes que te tengo hace décadas, quiero felicitar tu participación en esta lucha y, por supuesto, en compañía de las familias y de toda la comunidad afro que se ha unido y que, como dices, plantea hoy el visibilizarse ante otras agendas que son agendas tremendamente peligrosas para la sociedad. Sí, bueno, ahí estamos, Fernando, dando lo que podemos dar. Yo vengo de probablemente el cantón más pobre del país, que es Eloy Alfaro, Limones, y soy criado en los barrios populares, los más pobres de Guayaquil. Yo conozco esta realidad y luego, por las condiciones que este mismo pueblo y mi familia me ha dado, he podido estudiar, dedicarme al estudio y a la academia. Yo no puedo dar la vuelta, darle la espalda a mi pueblo. Eso es imposible. No puedo. Yo tengo que estar con él. Y esta es la lucha. Y vamos a decir muchas cosas. Yo quisiera hablar de economía, quisiera hablar de ese tipo de cosas, que es donde creo que hay mucho que hablar. La traición mortal que hacen en el Ecuador con esa bendita dolarización. Yo quiero hablar al detalle qué significó la dolarización, pero eso en otros momentos. Sabes que es tu casa, amigo querido. Siempre tienes un espacio en la contra para conversar sobre este tipo de temas. Te mando un gigantesco abrazo, querido Uriel. Y gracias por la nuevamente ha sido para mí un placer enorme volver a conversar contigo a los tiempos. Gracias, Uriel. Gracias. Un abrazo más. Fuerte abrazo. Chao.
Uriel Castillo es un activista por los derechos de la población afro, pero además es economista. Nos decía, ¿sabes qué? A ver, aquí hay distintas dimensiones en este escenario y son distintas dimensiones que incluyen lo económico, que incluyen incluso la proyección de ciudad, que incluye la falta de información acerca de cómo se están instrumentalizando los proyectos de seguridad y cuáles son las visiones que tienen los organismos de seguridad y de la fuerza pública para eh, observar esta sociedad y para definir en qué momentos deben actuar y en cuáles no, y con qué propósitos, que es también lo que nosotros observamos y criticamos.